¿Qué tal, Libertadores? Nos encontramos en un episodio más. Sean bienvenidos. Como ya lo vieron en el título, hoy estaremos hablando del humor mexicano. ¿De qué nos reímos los mexicanos? ¿Nos seguiremos riendo de las mismas cosas hoy en día que hace 30 años? Los invito a suscribirse para que crezca esta comunidad. Para que nosotros podamos hablar del humor mexicano, deberíamos entender y comprender que el humor mexicano tiene su propia complejidad. No es cosa sencilla. Tan solo pensemos en esos extranjeros que vienen, y si de por sí el idioma español ya tiene ahí bastantes complejidades, el humor mexicano aún más es más complicado para ellos. ¿A qué me refiero? Pensemos solamente en el albur. El albur tiene su propia construcción. Se requiere conocer palabras de doble sentido, tener un amplio lenguaje. Sin embargo, no a todos les hace sentido el albur y no todos llevan a cabo esta parte. Sin embargo, es en México el único lugar del mundo donde se hace esta parte del albur, de molestar y hacer burla del otro, y muchas veces sin que el otro se dé cuenta. Y para ello me gustaría explicarles primero cómo es esta parte del humor, de la broma. La broma tiene como origen un origen latín. En ese sentido viene de la palabra bruma. Fíjense que algo muy curioso como de este término bruma, nosotros, bueno, con el paso del tiempo se ha modificado a broma. Pero entonces, ¿qué significa esta parte de la broma? La parte de la bruma es esta parte que se le pega a un barco en la parte de abajo, y la única intención de la bruma es que eventualmente un barco se hunda. Si hacen un poco de sentido, la bruma o la broma al paso del tiempo obtiene de ahí escondido que el otro hundirlo. En ese sentido, el humor y la broma siempre va a intentar hacer eso. Pero pasa algo muy curioso. Siguiendo esta misma ruta desde la bruma y de querer ver al otro por debajo o molestarlo en ese sentido, veamos que nosotros acá en México utilizamos esta parte del humor, de la broma, del chiste, para empezarle a pegar a los que están hacia arriba de nosotros. ¿En qué sentido? En un sentido económico, en un sentido de prestigio, en un sentido de estatus. Hace no mucho tuvimos acá un presidente que hacíamos mella cada 8 días de lo que este presidente hacía. Siguiendo esta ruta, tenemos el surgimiento de los Whitexicans. Ahí tenemos este grupo o sector de este país que tienen ingresos por arriba del promedio, y entonces surge en las redes sociales siempre algún chiste respecto a ellos, ¿no? En ese sentido, si se dan cuenta, el mexicano acá utiliza el chiste, la broma, siempre para ver su posibilidad para empezar a atacar al de arriba, o el que tiene mayores posibilidades que los que estamos en un sector mayoritario, ¿no? En ese sentido, si nos ponemos a analizar un poquito, acá el humor mexicano siempre trata de ofender y darle ahí pequeños pellizcos a los que están por encima de nosotros. Hace no mucho, y los que somos allá del 90 para acá nos acordaremos que hubo un noticiero que hacían bastante, hasta incluso con máscaras, ¿no? Desde los presidentes que estaban en ese entonces. Si nos ponemos una pausa aquí en esas épocas, que esto fue como en los 2000, salía hay un programa en las noches, de aquí para atrás no existía algo similar a ello. Antes no se podía pegarle a este sector. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de el Loco Valdés, que hizo una broma, un chistorete que a Televisa le pareció bastante ofensivo, y el Loco Valdés incluso quedó censurado, ¿no? Entonces fíjense cómo también hoy en día ese ataque, esa herramienta que nosotros como mexicanos tenemos para pegarle, aventarle piedritas al que está por encima de nosotros, hoy por hoy se ha modificado bastante. Hasta aquí pongamos una pausa y debemos de reconocer algo muy importante que nosotros de los mexicanos hacemos con el humor, porque el humor mexicano es para el mexicano. ¿Por qué? ¿Qué pasa si de pronto algo que nos reímos los mexicanos de pronto viene y se burla un extranjero de lo que sucede acá en México? Pues no, eso no es aceptado. Pensemos, por ejemplo, cuando estaba pasando este tema de Roma, ¿no? Nosotros nada más podíamos burlarnos de esto. ¿Qué pasa cuando en Estados Unidos o en algún otro país intentaron o se intentó burlarse del presidente aquel? No, porque es nuestro presidente. Nosotros tenemos que burlarnos de nuestro propio sentido del humor. Acá en México, un mexicano se puede burlar de otro mexicano. Pero ¿qué sucede si viene un extranjero y se burla de nosotros? Ahí no nos gusta. El humor mexicano es para el mexicano. Si algo de todo esto te está haciendo sentido, te invito a que dejes ahí comentarios y que te suscribas al canal.
Algo que todos los seres humanos tenemos garantizado es el tema de la muerte. Sin embargo, acá en México también hacemos humor y nos burlamos de la muerte. En este sentido, el mexicano, de alguna manera, el humor lo utiliza para método de escape a todo lo que está hoy en día acá en el país. ¿A qué me refiero? El tema económico, acá el tema de desastres naturales, el tema posiblemente político, el tema familiar, el tema de estrés, ¿no? El tema que tenemos acá como personas y como mexicanos es sumamente negativo en algunos aspectos, y es ahí donde el humor sirve como vía y como ruta que nos ayuda a nosotros, que sirve como escape. Porque hasta eso nos burlamos de la muerte. Recordemos a José Guadalupe Posada. Surge con este tema. Acá en México es el único país donde se hace el tema de las calaveritas. Hacemos este tipo de discurso, este tipo de rimas, que a su vez ayudan o que terminan con un humor, con una burla a la muerte, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo aquí en México vemos el humor, pero es que también acá el mexicano utiliza el humor como su única salida una herramienta para poder librarse y despejarse, olvidarse un poquito de esto que está pasando hoy en día acá en esta situación actual en el país. Sin embargo, no todo puede ser color de rosa. Hoy en día el humor ha sufrido ciertas mutaciones, ciertos cambios, porque hoy en día no nos burlamos de las mismas cosas que nos burlábamos hace 30 o 40 años. Hoy en día, con el tema de la inclusión, el tema de la igualdad, el tema de la equidad y ese tipo de cosas, el humor hoy en día, ya analicen hoy en día a los comediantes, ya no pueden hacer una broma de a lo mejor sexista, ya no pueden hacer una broma de una persona homosexual, porque entonces acá con las redes sociales, y bueno, que también están a la luz del día, muchas veces ya los tachamos de sexistas, homofóbico, machista. Si se dan cuenta, muchas veces, o mejor dicho, en los programas de los comediantes hoy en día ya no se dicen chistes hacia la mujer, hacia el tema homosexual. Todavía los hay, pero si se dan cuenta, vean un chiste hoy del mismo cómico y veanlo hace 30 años y tuvo que haber hecho alguna cierta adecuación. Hoy en día el humor que se está consumiendo es meramente diferente al humor que se consumía anteriormente. En ese sentido, es muy importante el tema de cómo es que hoy en día estamos acercándonos a los contenidos y cómo es que estamos consumiendo las nuevas generaciones estas partes de los contenidos. Porque el humor hoy por hoy, tomando desde un especialista, una persona cómica que se dedica a esto, porque justo el humor hoy en día va a una velocidad impresionante. Alguna vez yo escuchaba ahí a Franco Escamilla decir que hoy en día los comediantes trabajan rapidísimo porque el humor, un chiste que se dice y que se prepara para un escenario, rapidísimo caduca. Rapidísimo, ¿por qué? Porque hoy en día ese chiste, ese comentario que fue gracioso, se viraliza rapidísimo y entonces ese mismo humor, imagínense ustedes ir a ver a Franco Escamilla cada 8 días y que siga diciendo la misma rutina, pues evidentemente no sería Franco Escamilla que hoy conocemos. Entonces, Franco Escamilla decía que hoy en día los cómicos tienen que estar trabajando muy rápido, muy fuerte y muy veloz para que entonces sea productivo este tema de ser comediante, ¿no? En ese sentido, pongamos una pausa y pensemos. El humor hoy en día lo queremos rapidísimo. Hoy agarramos un dispositivo y luego nos metemos a alguna plataforma de TikTok, algún reel acá de YouTube y ya tenemos algo gracioso. Ya nos reímos rapidísimo. Siempre nos estamos riendo de las desgracias del otro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hoy en día ya hagan esa prueba? Si tienen ahí, por ejemplo, a alguien que tenga entre 17, 18, 19 años, pónganle un chiste de Polo Polo. Veámoslo si lo soporta, ¿no? Veámoslo si se queda hasta el final, hasta el boom de esto que Polo Polo, a los que conocen a Polo Polo, pues bueno, es un personaje que sus chistes te va envolviendo, te va contando una historia muy grande de 8, 10, 15 minutos, en lo cual, pues bueno, termina con el remate del chiste. Sin embargo, hoy en día el humor es efímero, es rapidísimo. Creemos y queremos algo rapidísimo así. Y pasamos a la siguiente, y pasamos a la siguiente. Hoy en día el humor que está acá en los mexicanos está muy veloz, va a una velocidad impresionante.
Hoy en día ya nos burlamos de cosas diferentes. Hoy en día, con el humor, de alguna manera también atacamos y ya lo mencionaba anteriormente. El humor siempre va a ser una herramienta para atacar a las personas que están por encima de nosotros. Y siempre estamos ahí constantemente. Hoy en día ya se permite hacer burlas de las autoridades, de los presidentes, de directores de alguna cosa, de alguna empresa. Ya se nos permite hacer eso. Anteriormente eso estaba meramente desconocido y por supuesto inalcanzable. Si tú que me estás escuchando tienes arriba de 40, 50 años, déjame tus comentarios. Antes no se podía hacer burlas sobre el presidente, era algo meramente incorrecto, ¿no? Nadie se le ocurría hacer eso. Salvo por ahí algunos periódicos que también hace muchísimos años surgió con Ricardo Flores Magón, que fue este personaje que de alguna manera hizo burla y mella con su periódico ahí, pero bueno, estamos hablando de más de 100 años y estamos hablando de otro tema que es el tema de la caricatura. En ese sentido, surge esta parte y se potencializa el tema del meme. El meme es una parte fenomenal, que es lo que le ha pasado y ha dejado huella a estas nuevas generaciones. Porque un meme es esa parte donde juntas elementos tanto gráficos, humorísticos y de manera muy breve que hace que haga sentido con algo que está pasando en una determinada situación. Piensen en su meme favorito y entonces entenderán que un meme funciona y es algo excepcional. En una simple imagen cubre y ataca al foco nada más, ¿no? Eso es lo que se está pasando hoy en día con el humor. Es efímero, rapidísimo, y entonces pasa al que sigue. En ese sentido, entonces el humor, hoy en día ya no nos podemos reír de las mismas cosas que nos reíamos anteriormente. El humor ha sufrido ciertas modificaciones. Sin embargo, esta parte del meme no es para todos. Póngale un meme a alguien que tenga 50, 60 años y no le va a entender. El meme, por excelencia y por esencia, necesita un contexto. Si no, el meme no tiene un contexto donde el otro también entienda ese meme, el meme pasa de largo. El meme necesita un contexto. Posiblemente esa sea una deficiencia que pudiera tener el meme. Sin embargo, el meme es una parte que vino para quedarse. Ese es un hecho. En un país tan lleno de tragedias, el mexicano necesita el humor para relajarse, distraerse y ver hacia otros horizontes, y sobre todo que sirva como herramienta siempre de atacar al que está arriba de nosotros. Este canal tiene como objetivo que cuestionemos en comunidad, que pensemos, que cuestionemos lo que ya está establecido. El eslogan de este canal es: nada es absoluto y todo es cuestionable. En ese sentido, espero que me dejes tu comentario. ¿Tú qué opinas del humor mexicano? ¿Realmente cómo vemos los mexicanos hoy en día el humor? ¿De qué nos sirve el humor hoy en día en estos tiempos al mexicano? Deja tus comentarios y sobre todo si te suscribes, esta comunidad crece. Nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.